NTN Televisión, lo que tienes que ver. Qué bueno que usted continúa con nosotros aquí en Dominicana es Vida. En este momento, conversar con ustedes sobre algunos temas que tienen mucho interés para la República Dominicana. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. La realidad, solamente hay tres formas de tratarla. O usted la acepta y la mira a la cara, o usted la niega, o usted la cambia. Nosotros tenemos una realidad en nuestro país y es que la economía dominicana, y decía Marx que en la vida todo tiene un componente económico. La vida dominicana, el quehacer dominicano, la economía dominicana, tiene mucho de dependencia del sector turismo. Y ahora voy a lo siguiente. Hay un dicho popular que dice, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Un dicho sabio, el pueblo con mucha sabiduría, ¿no? Tiene sus maneras de decir las cosas, de enviar sus mensajes, hablar en parábola. Entonces, viendo la realidad de frente, la realidad nuestra es que el turismo es importante para nuestra economía. Está después de sectores como la construcción, la manufactura, ¿verdad? Está el tema del turismo. Por encima incluso está el turismo de lo que es la agricultura. Entonces esa es nuestra realidad. Y viendo que nuestros vecinos, y no vecinos porque nos queden cerca, pero vamos a decir nuestro competidor y nuestro país amigo, que es México, en esta semana hemos estado viendo que la barba del turismo mexicano está ardiendo. Más del 50% de los establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, bares, en zonas íconos de México, famosas. México es un monstruo en el turismo de esta parte del mundo, siempre encabezando el turismo, número 1 México. Y nosotros lo reconocemos, el mundo reconoce que México es un monstruo, uno de los países que más recibe turistas, por su artesanía, sus playas, interesantísimos, sus monumentos, una población de más de 100 millones de personas, no 100, 120 millones de personas, tiene mucho que aportar, una cultura, tiene indígenas, tiene tantas cosas México, ¿no? Y es grande en turismo, recibe muchos turistas. Y México tiene una situación de que sus zonas turísticas están siendo despobladas, sus hoteles, restaurantes cerrando. Más del 50% de los puestos de trabajo en esos establecimientos se han perdido. Muchos comercios cerrando. Esa es la situación de México. ¿Y por qué está México en esa situación? Porque el turismo depende mucho de lo que es la seguridad ciudadana. El turismo necesita seguridad alimentaria, pero la seguridad ciudadana es determinante para que el turista vaya a un lugar. Nadie se arriesga a irse de ocio a visitar un lugar donde vaya a correr un alto riesgo por ir a conocer. Nadie vaya a gastar dinero para perder la vida, para ser robado, para ser secuestrado, ¿no? Entonces, México se le ha ido de la mano al gobierno mexicano, al Estado mexicano, ese gran país, esa gran nación, se le ha ido de la mano lo que es la violencia, altos secuestros, pandillas matándose en zonas turísticas. Entonces, eso ha golpeado mucho lo que es el turismo en esa zona. Y ahí viene el dicho popular, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo.
Nosotros como República Dominicana tenemos que observar eso de México, no solamente ponderar y reconocer su grandeza en turismo, tenemos también que ver sus situaciones críticas y aprender de ello. La seguridad es determinante para el turismo. Entonces, los que más saben de turismo, digo más saben, por su influencia sobre nosotros, España. Los expertos españoles, y España es uno de los grandes inversionistas en nuestro país en el sector turístico, las principales cadenas hoteleras que operan en la República Dominicana son españolas. Y es uno de los principales socios de la República Dominicana en asuntos de inversión, España. ¿Qué dicen los expertos en turismo españoles? Que el turismo es un asunto de Estado. Es cierto, en México al Estado se le fue de la mano el asunto de la violencia y no ha podido tenerla bajo control. Hoy están cerrando muchos de sus puntos, de sus establecimientos turísticos están cerrando y ya mucho público lo están perdiendo. Muchos turistas están dejando de ir por la violencia que hay en México. En la República Dominicana ya vemos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las medidas del lugar para no llegar a lo que está llegando, lo que está sufriendo México. Y el turismo es un asunto de Estado. ¿Usted sabe por qué? Porque es el Estado que tiene que garantizar la seguridad jurídica. Es el Estado que tiene que crear carreteras para que el turista pueda accesar a los puntos, a los destinos destinados, valga la redundancia, a recibir visitantes. Los caminos, las calles, tiene que crear las condiciones. El Estado tiene que garantizar servicios básicos, facilitar. Sí, el gobierno crea las infraestructuras y el sector privado sobre esa base invierte. Entonces, el gobierno, el Estado dominicano, el gobierno que en ese momento administra el Estado, cualquiera que sea, ¿verdad?, debe tener esa conciencia de que el turismo es un asunto de Estado. Seguridad ciudadana, infraestructura, seguridad alimentaria, todo eso corresponde al Estado. La República Dominicana tiene una meta, que es lograr 10 millones de turistas que ingresen a nuestro país, que nos visiten, que nos conozcan. Una meta ambiciosa, sí, pero está el Estado dominicano tomando las previsiones, haciendo las inversiones que se requieren para poder captar ese público en promoción de sus zonas turísticas. Las zonas turísticas de la República Dominicana están siendo priorizadas porque dicen los expertos que el turismo es un asunto de Estado. España, esas Islas Baleares, España, con ese turismo de segunda vivienda, adelante. Esas islas, el servicio que se brinda, el turismo de lujo, el turismo deportivo, ese turismo de filmación de películas, diverso. Entonces, para que lleguen 10 millones de turistas, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, debe invertir en las obras para facilitar, para permitir que esa locomotora, que es el turismo, funcione. En ese sentido, hay que admitir que por lo menos en nuestro país hemos avanzado mucho. Desde hace 10 años hacia aquí, hemos incrementado mucho la visita de turistas. Y es bueno dar números, porque a veces uno dice, bueno, el turismo es importante, la República Dominicana es importante, pero vamos a dar datos del turismo, vamos a ver qué tan importante es realmente, porque a veces cuando a ti te dan números, tú te interesas más, dices, bueno, y que el pueblo sepa, porque ya dijimos que es un asunto de Estado, pero el ciudadano dominicano, los dominicanos tenemos que estar conscientes que no es solamente el Estado, nosotros tenemos que contribuir a crear el ambiente de tranquilidad, el gobierno, tranquilidad política, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, infraestructuras, aeropuertos, calles, carreteras, fabuloso. Promocionar la artesanía para que los turistas tengan ofertas. Está bien,
Pero el ciudadano dominicano tiene que estar consciente, crear conciencia, ¿verdad?, de que el turista, después que llega, hay que darle un buen trato, hay que respetarlo. Entonces, vamos a conocer, por ejemplo, vamos a darle algunos datos, a ver si nos interesamos en el tema del turismo. Antes de hacer una pausa, le voy a dar el primer dato, para que vayamos a pausa y retornamos con esto, porque es interesante tener, porque todo el mundo le hablan de dinero y como que interesa, ese es el incentivo. Entonces los dominicanos tenemos que conocer qué recibimos nosotros por el concepto de turismo, para que pongamos nosotros de nuestra parte y proteger el turista y proteger la actividad turística. Por ejemplo, señores, del 2012 al 2016 son 3.000 millones de pesos que han ingresado al Estado por las actividades turísticas. Vamos a una breve pausa y retorno con más datos a compartir con ustedes. En Televisión, lo que tienes que ver.